Muy buenas, mi nombre es Alfonso Tudela y este es el tercer episodio del podcast de Más Allá del Muro. Un podcast en el cual trato de hacer como una marca propia, como algo diferente, independiente, tratando siempre de meter en momentos de los episodios lo que más me gusta, que sin duda es el deporte y en concreto el triatlón. Aunque también habrá episodios que ni nombra el triatlón, como van a ser la mayoría de ellos. La idea de todo esto es orientar este podcast sobre todo a lo que es, a mi entender, la salud, la vida desde un punto de vista siempre evolutivo y la forma de ver las cosas distintas a lo que la sociedad trata de vendernos. Y sobre todo tratar siempre de aportar algo al oyente, esperando ayudar a cambiar la forma de pensar, de ver que tengamos sobre las cosas, igual que me hicieron cambiarlo a mí en su momento, vamos. Pues muy bien, comenzamos con el tercer episodio que lo he titulado En busca de la felicidad. Pues bueno, voy a empezar el episodio de hoy con una historia. La historia del joven caminante que baja de las montañas y se encuentra con un monje, y este le pregunta que qué tal había estado con las personas que había conocido en el pueblo de la montaña. El joven, sin dudar ni un segundo, le contesta al monje y le dice que había tenido una experiencia muy mala con las personas que vivían allí, que eran gente muy fría, desatendida y en general poco amable y hospitalario. El joven le pregunta al monje en ese instante que cómo creía que iba a ser la gente que vivía en la playa, ya que ahora se dirigía hacia la playa, bajaba de las montañas para irse a la playa. Y el monje contesta al chico que por desgracia se encontraría con lo mismo que se había encontrado en la montaña. Al cabo de un par de días, el monje, el cual estaba siempre meditando allí debajo de un árbol al lado del camino que baja de las montañas, se encuentra a otro joven que bajaba de las mismas, de las montañas, y vuelve a hacerle la misma pregunta que al anterior caminante, al anterior joven que se encontró en el camino que bajaba de las montañas. Y le pregunta que qué tal le había encontrado a la gente, qué tal le había parecido la experiencia con la gente que había encontrado en las montañas. Y para la sorpresa del monje, le afirmó que eran maravillosas, que había tenido una experiencia fenomenal, que la gente había sido muy acogedora, muy atenta y en general habían sido muy amables y hospitalarios con él. Y el joven, este segundo joven, le pregunta lo mismo que le preguntó el primer caminante, al monje. Le pregunta que qué tal pensaba que iban a ser las personas que se iban a encontrar ahí en la playa. Y le contesta que iba a encontrar a gente formidable, igual o mejor, a la que había encontrado en las montañas. Con esta historia me voy al símil de lo distinto que es ver las cosas y la vida de una persona a otra, ¿vale? La manera de ver las cosas, de ver las personas, hace que veamos la vida de una manera diferente, haciéndonos disfrutar en cada momento de las cosas o haciéndonos en cada momento que nuestras vidas puedan llegar a convertirse en un auténtico infierno para nosotros, ¿vale? Si estamos en una situación que realmente nos está matando, uno lo ve de una manera positiva y otro de una manera negativa, lógicamente la perspectiva y la sensación que vamos a tener cada uno va a ser muy diferente. Voy a contar una anécdota que me pasó a mí cuando era pequeño, cuando estaba en el instituto, y es que hicimos un viaje, creo que fue en primero de bachiller, y estuvimos en el Pirineo, ¿vale? En concreto estuvimos en el Valle del Tena, que es en un pueblo que se llama Úvar, en el cual ahí se realiza un programa de recuperación de pueblos abandonados para la restauración de estos pueblos, ¿vale? Son pueblos que en su momento, ese en concreto que se llama Úvar,
lo destruyeron para hacer un pantano, subieron el pueblo arriba, total que al final acabó el pueblo quedándose sin gente y el pueblo se perdió, ¿vale? Y ahora en estos programas lo que tratan de hacer es restaurarlos y que no se pierdan esos pueblos porque son una maravilla de pueblos, y ese es el fin de este proyecto. Bueno, pues bien, nos fuimos a ese viaje con otro instituto de Santa Pola. Imaginaros lo genial que era, con 16 17 años te vas con otras 20 o 30 personas de tu misma edad a un sitio diferente, pues mejor imposible. Yo cuando me acuerdo cuando me lo plantearon, lo del viaje, vamos, ni me lo pensé, de irme o no irme, lo tenía claro que me tenía que ir. Y recuerdo que cuando llegué allí me quedé impresionado de lo bonito que era todo. Había un lago al lado del pueblo, el pueblo era como de película, había montañas de más de 3000 metros con nieve al lado del pueblo, un paisaje idílico. Si alguien conoce la zona, seguro que entiende lo que le estoy diciendo. La zona aquella del Valle del Tena y, en fin, una preciosidad. En fin, los Pirineos, cualquier parte del Pirineo, creo que son sitios que tenemos que ir sí o sí alguna vez en nuestra vida. Pues recuerdo que allí, cuando llegué, me acuerdo de estar, era la persona más feliz del mundo en aquel lugar, no había cobertura en el móvil. Tampoco es que hubieran móviles, creo que habían los móviles estos típicos que se podían mandar mensajes de estos grandullones, los primeros eran los móviles que había, no había tiendas para comprar nada de comida ni nada, y es decir, se comía lo que te daban allí. Allí había como una cocina donde te daban el desayuno, la comida, la merienda y la cena, y es lo que había, no podías comprarte ningún tipo de comida, ni podías comprar ningún tipo de regalo a nadie, ni nada. El proyecto consistía en que cada instituto iba allí una semana y trataba de reconstruir el pueblo, ya que había ya casas rehabilitadas que eran donde dormíamos, ¿vale? Y nos asignaban cada día una tarea. Recuerdo que estaban las tareas, había albañilería, que junto con albañiles íbamos a echarle una mano a rehabilitar la vivienda. Luego también había otra tarea que era te tocaba otro día, que era la recolección de alimentos en el huerto, que esos alimentos eran los que luego recuerdo que llevábamos para comer. Había también ganadería, que salías con la vaca a pastar, se ordeñaba. Había limpieza de habitaciones, donde limpiaban la habitación donde habíamos dormido todos, los barracones donde se dormía. En fin, cada uno tenía una tarea para que aquello tuviera funcionamiento, ¿vale? Había unos responsables, pero al final eso iba saliendo por adelante con la gente que estaba allí hospedada. Pues bien, ya digo que recuerdo de estar allí de una manera feliz con mis amigos, con la gente nueva que habíamos conocido, que me parecía maravillosa. Y me acuerdo que había una chica que me acuerdo que iba en mi clase, que lo pasó, seguramente yo creo que fue la peor semana de su vida la que pasó. Y me acuerdo de estar hablando con ella porque estaba llorando y porque decía que no había cobertura en el móvil, que hacía mucho frío, que había que trabajar, que no había ningún tipo de tienda, ni de restaurante, ni de cafetería para ir a tomarse nada, que la comida que nos daban estaba mala, porque además era comida de ahí típica, que daban lentejas, que daban, en fin, y que la gente que habíamos conocido, a algunos no les caía bien. Me acuerdo que cuando íbamos a hacer algún tipo de trabajo, excursiones, que se hacían excursiones también, no estábamos todo el día trabajando, me parece que estábamos 8 horas trabajando, que trabajábamos a lo mejor 2 horas como mucho, y era más a nivel de aprender cómo se hacían las tareas que otra cosa, ¿vale? Y me acuerdo que decía que dolía alguna rodilla para no hacer nada, en fin, para quedarse todo el día prácticamente acostado. Solo pegas y cosas malas para no disfrutar el momento. Bueno, con este rollo que lo he soltado desde mi infancia, lo que quiero es hacer como explicar como la primera historia que hemos hablado, ¿vale? Que es como el caminante este de la montaña y la manera diferente de ver las cosas. Desde mi ejemplo y desde el de mi compañera de clase de aquel momento. Y yo no entendía cómo podía pensar eso allí, porque para mí fue una de las mejores semanas de mi vida, la cual recuerdo con muchísimo cariño, y que para ella seguramente fue la de las peores de su vida. Y creo que con esta anécdota es un buen símil de lo que quiero transmitir hoy en el episodio este de mi podcast.
Con todo esto hay que tener siempre una ilusión en la vida, una ambición para poder ser feliz. Hoy en día hay muchísimas personas que han perdido la ilusión, que viven de ganadas, que trabajan de ganadas, viendo las cosas como ese primer viajero que hemos contado en la historia, haciendo que su día a día lo vean todo de una manera muy oscura, de una manera mala, viendo a las personas siempre desde la negatividad y no consiguiendo sacar lo mejor que cada persona tiene en su entorno y en el entorno que les rodea y el entorno que conoce. Sin duda, la depresión y la falta de motivación es una enfermedad desde el siglo XXI, eso lo tengo clarísimo. Hace miles de años la gente que vivía con ambición, ya que cada día para ellos era un reto por la supervivencia, al estar en la naturaleza, al estar en contacto con nuestros medios más ancestrales. Y esto hacía que todas esas infelicidades que estamos hablando desaparecieran. Y más que desaparecieran es que estas no existían en aquellos entonces. Yo no me imagino a un hombre en la Edad Media pensando que está triste porque no hay... No sé, ahí aquellos tenían otro tipo de pensamientos de vida. Y sin duda había cosas mucho más importantes que era la supervivencia que estar pensando en tonterías y crearse conflictos emocionales. También los trabajos en oficinas que tenemos, que son alienados, mecanizados, en lugares sin luz, sin contacto con nuestro medio, son muchos de los problemas de nuestra infelicidad. La falta y ausencia de movimiento y de deporte en la naturaleza, sin duda es más de lo mismo que protagoniza la ausencia esta que tenemos de felicidad en nuestro cuerpo, de insatisfacción. Todos habréis experimentado que al salir al campo, al salir al monte, después de tener una semana de trabajo tremenda, de cargas y pensamientos laborales, de cargas familiares, y que de repente al estar allí en la naturaleza parece que todos los mecanismos estresores que tenemos, estos que nos afectan, van desapareciendo, ¿vale? Van desapareciendo y nos van cambiando todo. Es un poco lo que hablé en el primer episodio del podcast, en el número 1, que hablaba del Camino de Santiago, donde hablaba con mi amigo David que de repente no tenemos nada, estamos en la naturaleza y empezamos a disfrutar y se nos van todos los problemas que tenemos de cada uno. Y nos íbamos relajando, ¿vale? Pues así íbamos sacando la mejor versión que teníamos cada uno en nuestra vida. Leí un estudio que la verdad que me chocó muchísimo. No recuerdo ni dónde se realizó, ni cuándo se realizó, ni en qué hospital fue, ni nada, pero el estudio decía que se observó que en un hospital psiquiátrico sanaban mucho antes las personas que tenían en sus habitaciones contacto con la luz natural y la naturaleza, y que los individuos en los cuales sus habitaciones no tenían ventanas o sí tenían ventanas y estas daban a algún patio de luces o alguna calle en la cual nada más que había coches, es decir, que había circulación, sanaban más tarde, ¿vale? Es curioso, pero es así. Las con ventanas a la naturaleza, a la luz, sanaban antes que las otras. Pues no sé, me ha resultado interesante este estudio y digo, voy a plasmarlo aquí, que creo que es una cosa que llama la atención. Para mejorar la felicidad de cada uno, leí un post de Sergio Fernández que decía que cómo podíamos aportar valor o mejorar a nosotros como personas era ayudando a las personas que están a nuestro alrededor. Y Sergio decía que todos tenemos un don, ¿vale? Y el don es el que tenemos que aplicar a las personas que nos rodean, a las personas que conocemos, para tratar de hacerlas más felices, para tratar de hacerles más cómodos sus vidas y en resumen para tratar de ayudarles. Si lo que hemos estado hablando antes no somos capaces de hacerlo, es que tu don no sirve para nada, ¿vale? Yo os aseguro que todo el mundo, absolutamente todo el mundo tiene un don y que puede aportar algo a alguien, aunque el que se piense que no, todos, absolutamente todos tenemos algo que aportar. Y si conseguimos sacar ese don y transmitirlo,
decía Sergio que ya te podías relajar, que ya todo iba a estar bien y que ya que al conseguir transmitir algo positivo a alguien, de manera recíproca nosotros íbamos a recibir esa dosis de felicidad también, ¿vale? Era como recíproco, yo doy lo mejor que tengo en mi persona y al transmitir eso nosotros íbamos a recibir también esa dosis de felicidad, ya que estábamos creando un ambiente positivo y una manera de ver las cosas y la vida diferente a lo que, digamos, el resto de la sociedad las ve. Esto que lo he contado lo he podido experimentar yo mismo tratando, por ejemplo, cuando estábamos de viaje, dar la mejor versión de mí mismo, tratando de aportar lo mejor para ti, esa positividad y trasladarla a mi entorno. Y seguro que a muchos de vosotros os ha pasado que cuando estáis al lado de alguien negativo, esto te lo transmite, ¿vale? Como si fuera una enfermedad infecciosa de estas que se te pega de una manera, pues eso es así. Y cuando estamos al lado de alguien positivo, te transmite ese bienestar, ese saber estar que te puede transmitir esa persona, porque esa persona te transmite eso, ¿vale? Las personas estas que transmiten ese malestar sería lo que todos hemos ido a hablar como las personas tóxicas. Y os aseguro que yo he podido ser tóxico alguna vez, creo que todos hemos podido ser tóxicos, somos tóxicos de vez en cuando, ¿vale? Porque he podido estar en un sitio que no me guste por miles de cosas que luego te hacen reaccionar y darte cuenta que esa actitud, que esa forma de ser solo crean un ambiente a nuestro alrededor que es malo, es nocivo y provocando infelicidad a la gente que tenemos a nuestro lado. Yo soy el primero que he podido hacer eso, ¿vale? Y sin querer lo hemos hecho, pero siempre hay que tratar de rodearse de esas personas positivas, esas personas que nos transmiten esa felicidad, esa alegría que es lo que hace que todo vaya mucho mejor en nuestra vida. Voy a hablar ahora de la pirámide de Maslow. Para quien no la conozca, esta consiste en una pirámide de 5 niveles, tipo la pirámide esta de alimentación que todos hemos visto 1000 veces, y esta dice que los 4 primeros niveles son descritos como las necesidades de déficit o las necesidades básicas, es decir, empezando desde la base de la pirámide hacia arriba, ¿vale? Las que están abajo serían las básicas y conforme vamos subiendo de nivel, estas necesidades van decayendo, ¿vale? Por así decirlo. El quinto nivel estaría situado como las necesidades de autorrealización, ¿vale? Y la idea básica de Maslow es que solo se atienden a las necesidades superiores cuando se han podido cubrir las básicas, como hemos dicho anteriormente. El nivel inferior es el más básico y es el que engloba las necesidades vitales para la supervivencia, es decir, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para la supervivencia? Pues respirar, beber agua, comer, dormir, etcétera. El segundo nivel es el de la seguridad, el de la protección. Pero lógicamente a este no podemos llegar si no tenemos el primer nivel cubierto. No podemos tener ese nivel si no podemos respirar, porque nos moriríamos, lógicamente, ¿vale? Este segundo nivel es el que se refiere a tener un trabajo con unos ingresos económicos, al tener una familia, al tener tu casa, al tener tu coche, en resumen al tener propiedades, ¿vale? Vamos ya al tercer nivel. Este sería el de las necesidades sociales. Es decir, las de afiliación, las de afecto, al de estar asociado o reconocido a algún tipo de asociación, al tener una pareja, al pertenecer a un grupo social, no sé, por ejemplo, me voy a mi ejemplo, puedo pertenecer al grupo social de lo que es el equipo nuestro de triatlón, eso puede ser un grupo social. El cuarto nivel son las necesidades de estima o reconocimiento, y aquí Maslow lo que hace es que las divide en dos, ¿vale? Está la alta y la baja. Las necesidades altas serían la necesidad de respeto a uno mismo, como puede ser, por ejemplo, la confianza que cada uno tengamos sobre nosotros mismos. Y la baja sería la necesidad relativa al respeto de la gente. Es decir, la atención, el reconocimiento que nos muestra la gente a nosotros al satisfacer dichas necesidades. Las personas, pues,
digamos que se sienten más seguras de sí mismas, más valiosas dentro de la sociedad, y por lo tanto es lo que hemos estado hablando durante todo este post, que es ser felices. Cuando estas no son cubiertas pasa todo lo contrario, de ahí llega la infelicidad. El quinto y el último nivel es el de autorrealización, que es personas que a este nivel solo pueden llegar cuando se han cubierto los otros niveles, ¿vale? Es decir, para tener este quinto nivel tenemos que tener el primero, el segundo, el tercero y el cuarto lo tenemos que tener completo. Y nunca se puede subir a un nivel sin llegar al completo anterior. En este nivel estaría lo que hemos hablado es la búsqueda de tener una misión en la vida, de la ayuda desinteresada hacia los demás. Ese sería el último nivel, ¿vale? Al ayudar, en resumen, a terceras personas, al encontrar una misión, una búsqueda diferente de la vida. Pues bueno, me ha parecido interesante exponer en el episodio esto, ya que si nos damos cuenta que cuando estamos en la base de la pirámide es lo que necesitamos, ya podemos ser felices con esa base. Si subimos al siguiente nivel somos un poco más felices, si subimos al siguiente somos más felices, y así sucesivamente. Supongo que al llegar al último, que es cuando ya tenemos todos los demás cubiertos, realmente podemos ayudar a otras personas, y siempre que se ayuda a terceras personas, pues lógicamente nos vamos a llenar más como personas y vamos a ser más felices. Pero realmente pienso que esto depende de la necesidad de cada uno, ya que pienso que no es lo mismo lo que necesita un niño del tercer mundo o un niño con problemas familiares, que con pocos recursos, por así decirlo, familiares, que lo que necesita un niño de nuestra sociedad en la que vivimos ahora mismo. Por ejemplo, cualquiera de nosotros, que tenemos un nivel de vida medio alto. Voy a poner un ejemplo aún más cercano que me hizo un compi de trabajo los otros días cuando estábamos de servicio. Y es que me contó que su novio estaba trabajando en un voluntariado, y creo que era un voluntariado, sí, y estaban escribiendo unos niños a sus familias una carta para los Reyes Magos, ¿vale? Y uno de ellos escribió que lo que pedía eran minas para el portaminas. Y curioso, ¿no? No sé. Cuando me lo contó me acuerdo que me quedé pensando y dije, joder, la verdad que da que pensar. Y penséis que algún niño de nuestro alrededor, de vuestros hijos, de vuestros sobrinos, podría pedir esto. A que no os imagináis pidiendo minas por un portaminas, nos imaginamos pidiendo cualquier cosa antes que pidiendo minas por un portaminas. Y con esto podemos pensar o aplicar lo que hemos hablado antes de la pirámide esta de Maslow, ¿vale? Y es que la aplicando esto sobre la felicidad, este niño lógicamente no tiene cubiertos los niveles, ya que precisa de cosas que para otro niño ni tan siquiera les da valor. Yo creo que cualquier persona cualquier niño que tenga prácticamente de todo, que es lo que tienen, le da valor a una mina, no le hace ni caso, no se le ocurriría pedirlo para el portaminas unas minas, ¿vale? Las personas por nuestra situación actual hemos dejado de sufrir, solo tenemos comodidades, y cuando la vida se tuerce es mucho más fácil que esa infelicidad nos llegue, que podía llegarle, por así decirlo, a nuestros antepasados, ya que no sabemos dominar las situaciones debido a que vivimos, como a mí me gusta decir, realmente vivimos entre algodones, ¿vale? Vivimos sin que nada nos haga daño, sin que no podemos pasar nada malo, no nos puede afectar nada, vivimos ahí en nuestra burbuja, ¿verdad? Pues bien, vivimos vidas tan aburridas y sin contacto con la naturaleza que nosotros necesitamos sentirnos vivos, necesitamos estar en contacto con la naturaleza, y al no estar con esta nos produce una escasez de energía, un bloqueo emocional que se convierte en proyectos fracasados. Cuando esto debe ser al revés. Si quieres tener éxito en un proyecto en tu vida, tenemos que tener un equilibrio emocional en concordancia con nuestro cuerpo y con nuestra mente, ¿vale? Para ser felices, para conseguir proyectos, necesitamos tener abundancia energética, abundancia vital. Y una vez que tengamos todo esto,
todo va a ser mucho más fácil para solucionar cualquier problema que tengamos en nuestras vidas. Debemos de dedicar unos minutos al día para reflexionar, para pensar sobre nosotros, sobre qué es lo que nos hace felices, si realmente estamos haciendo algo para solucionar esta infelicidad en nuestras vidas, o si somos felices. No hay que pensar nada, ¿vale? Ya que cuando estemos bien con nosotros mismos, con las personas que nos rodean, con nuestro trabajo, simplemente tendremos que disfrutar y dejar de buscar esa felicidad, porque de una manera inconsciente ya la habremos encontrado. Pues esto, lo de reflexionar, yo muchas veces lo hago si salgo a andar. Es verdad, hay muchas veces que salgo a andar por aquí, por mi casa, que voy por aquí, por al lado del monte, y realmente si te sientes feliz, te sientes realizado, es una sensación que da gusto. O si tienes algún tipo de problema, que todos tenemos problemas alguna vez, el pensar en meditar y ver la solución de cómo cambiar eso que te está haciendo daño, si está dentro de nuestras posibilidades, es una manera de solucionar esos problemas que hemos dicho. Y ya lo digo, si es en un medio natural, seguro que va a ser mucho más fácil de pensar bien, ¿vale? Hay una frase que me gustó mucho a ver si me sale el nombre, que es complicadillo, Guillaume Apollinaire, creo que se dice así, perdón por la pronunciación, pero no tengo ni idea de pronunciación, creo que es francés esto, y que decía así, que de vez en cuando debemos detener nuestra persecución de la felicidad y simplemente ser felices. Pues bien, creo que con esto se ha quedado claro lo que he querido explicar en esta primera parte, porque quiero partir este episodio en dos partes, ya que pienso que los episodios de 20 o 30 minutos son más o menos que hacer uno de 45. Y así que prefiero partirlo en dos para que sea más o menos. Además, los feedbacks que me han llegado vuestros, que me habéis dicho mis amigos, gente que me conoce, que mejor un poquillo más corto, que da más ganas de leerlo, de escucharlo, perdón. Llevamos 27 minutos ahora mismo y seguro que os va a ser más ameno. Y para terminar, quiero hacerlo con una frase que leí de Marcos Vázquez, que decía así: las principales causas de infelicidad o insatisfacción es la incoherencia entre lo que somos y lo que hacemos. Pues muy bien, creo que con esto vamos servidos por hoy, ¿vale? Pues dentro de 15 días volveré a sacar la segunda parte de este pod y voy a ir cambiando ya después, y voy a ir metiendo un poquillo más de otros temas, no solo esto que es más filosófico, estos temas, voy a ir metiendo un poco más de cosas relacionadas quizás con la alimentación en el deporte, o algún tipo de episodio así, para ir mezclando un poco las cosas. Pues nada, un saludo y nos vemos en el siguiente episodio, que será ya el cuarto del podcast de Más allá del muro. Un saludo.